Shalom, bienvenidos a un nuevo comentario de la parashá de esta semana. Viendo la parashat Beshalach, significa cuando dejó ir. Se refiere, ¿cierto?, cuando dejó ir el faraón a los hijos de Israel. Estamos hablando de una porción, ¿cierto?, muy importante, la cual nos recuerda la salida de Egipto. Nos recuerda aún, ¿cierto?, más milagros que ocurrieron en aquel entonces, también llamado el Shabbat Shirah, el Shabbat del Cántico, ya que también aquí, ¿cierto?, aparece el cántico espontáneo ahí, al cruzar, ¿cierto?, el mar, el Yamsuf, el mar de las cañas, o llamado también el mar rojo, ante el gran milagro, ¿cierto?, de las aguas, lo que ocurrió allí, cruzar en tierra seca. No mucho más adelante aconteció, ¿cierto?, que los hijos de Israel marchaban por el desierto con el ánimo, con las nubes. Ellos iban de lo más bien, ¿cierto?, avanzando, quizás con tanto ánimo que los hombres seguían, a lo mejor con más fuerza, avanzando adelante, ¿cierto?, abriendo camino, probablemente hacia las mujeres, sus familias, que estaban detrás de ellos. Y hubo un pueblo llamado Amalek, que lamentablemente los interceptó, ¿cierto?, cuando iban saliendo. Imagínense, en medio de toda la alegría, la euforia de salir de la esclavitud, y los interceptan para dañarlos, para matarlos, a sus niños, a sus mujeres, a sus ancianos que estaban en la retaguardia. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que el Eterno, habiendo visto, ¿cierto?, tantas señales, milagros, maravillas en Egipto contra los enemigos de Israel, contra el faraón, luego ellos van marchando con toda la euforia, ¿cierto?, la alegría de que Dios está con ellos, y resulta que viene un pueblo, gente ajena a ellos, que no los conocían, y los dañan en el camino? ¿Cómo Dios permite algo como esto? O mejor todavía, podemos decir, ¿cómo hay personas que, habiendo escuchado todo lo que había sucedido en Egipto con los egipcios y los israelitas, y cómo es que salieron con tantas señales y milagros, y aún así decidieron enfrentar a Israel, ¿cierto?, en el camino? O sea, como alguien fue tan osado, un pueblo tan osado, habiendo visto, o sea, imagínense hoy día, si fuese algo totalmente cierto, ¿cierto? O sea, si fuese algo totalmente visible que Dios hiciera un milagro a favor de Israel, por ejemplo, y su ejército. Pongamos el ejemplo, si hoy día estuviese Israel y hubiese visto tantos milagros, a lo mejor en la guerra de los 6 días, de Yom Kippur, donde se cuentan historias, tanto donde se vio la mano de Dios, y aún así viene otro pueblo, acto seguido lo ataca. O sea, viendo el respaldo, comillas, divino, aún así hay un pueblo o gente, personas que se oponen, no solo al pueblo, sino que a Dios. Bueno, este es el símbolo, ¿no?, de Amalek. Y hay una mitzvah, ¿cierto?, que aparece en esta parasha. La hemos tocado varias veces. Quiero explicarla un poco. Donde dice que debemos recordar lo que Amalek hizo, ¿cierto?, en el desierto. Es un símbolo, Amalek, del mal. Es un símbolo, ¿cierto?, del mal, porque, como mencionábamos, Israel estaba en lo más elevado, ¿cierto?, espiritualmente. Dice el Brit Hadashah que habían sido incluso bautizados en el agua. O sea, habían nacido de nuevo. Eran personas renovadas. Entonaron un cántico espontáneo. Como cuando dice el libro de Revelaciones que en aquel día, ¿cierto?, en las bodas del Cordero, también se entonará un cántico espontáneo de alegría, de renovación. Así también lo hicieron los hijos de Israel. Aún así, después de eso, alguien vino y atacó. Y este mandamiento, de hecho, esta mitzvah,
de recordar lo que hizo Amalek en el camino debe estar presente en todo tiempo y en todo lugar. Amalek representa el rechazo a permitir que la divinidad o que Dios entre en este mundo, que a través de las dudas y la incertidumbre, para que las personas no puedan acercarse a Dios. Si las cosas fueran evidentes, porque muchos dicen, bueno, ¿y por qué si hay un Dios, por qué Dios no interviene en el mundo de manera tan evidente de que nadie pueda negar que Él existe y que se acabe así la injusticia del mundo y todos reconozcamos que Él existe? Pero lo que pasa es que en el mundo hay situaciones, personas, y hay una raíz de maldad, ¿cierto? Que aun cuando Dios interviniera en este mundo, como lo que se vio allí, hay alguien que genera la duda y la incertidumbre. Tal vez Dios no es tan poderoso para salvar. Tal vez acercarse a Dios no es símbolo de completa seguridad. ¿Para qué confiar 100% en Él? Si Dios no es la seguridad completa, mira, te puedo dañar incluso si Dios está contigo. Y este es un impedimento para que las personas puedan acercarse al Creador, a Dios. Y que cada hijo de Israel se acerque a Dios. Entonces, esta guerra contra Amalek se gana, ¿cómo? Sometiéndose totalmente al yugo de Dios y al yugo del cielo, en otras palabras. La única manera de ganar esta guerra en este mundo, aun cuando existen señales, certezas de que Dios está con nosotros, también pasan cosas que uno piensa, pero esto no debería ocurrir. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué muere gente que no debería morir? ¿O por qué las personas sufren cosas tan fuertes si son hijos del Creador, de Dios? ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, este mandamiento nos recuerda de que siempre habrá una incertidumbre y algo que se opone totalmente a la idea de Dios. Lo que se le llamó después, ¿cierto? Como un antimesías. Alguien que se opone a la idea de Dios. Totalmente. Un antagonista, en el fondo. Así que esto de la única manera en que puede remediarse es que uno pueda acceder a creer totalmente y someterse totalmente al yugo del cielo. Es decir, todo lo que viene de Dios, así Él lo ha determinado y así lo consideraré justo. Porque en Él no hay injusticia, ni hay iniquidad, ni es hombre para arrepentirse, ni para cambiar, y todo lo hace conforme a su profunda sabiduría. El pueblo de Israel, después de haber presenciado los milagros realizados por Dios en Egipto, la división del mar, viajó por el desierto a recibir la Torá en el monte Sinai, y en el camino fueron atacados por Amalek. ¿Descendientes de quién? De Esaú. Eran descendientes de Esaú, el hermano de su antepasado, Jacob. La Torá registra la lucha y el resultado exitoso de los hijos de Israel. O sea, de alguna forma presagia que los hijos de Israel o sus hijos podrán prevalecer contra este mal o estos que niegan, ¿cierto?, a Dios. Pero aún así, resulta que este Amalek vino, no era totalmente un desconocido. Eran parientes cercanos y todavía tenían un odio, ¿cierto? Probablemente arraigado desde Esab, probablemente le inculcó algún odio a sus hijos. Y ese odio se transformó en una oposición irracional, ¿cierto?, contra los hijos de Israel, de tal forma que los hijos de Israel no hallaban una explicación ante esto. ¿Por qué hicieron tal cosa? Bueno, esa batalla que hubo contra Malek no fue un asunto que ocurrió una sola vez,
como para ser olvidado tan pronto como ocurrió. Bueno, lo superaron y siguieron. ¿Cierto? De hecho, el Eterno recuerda que constantemente se recuerde este mandamiento y que se destruya su memoria por completo, dice. Este es el mandamiento, destruir la memoria de Amalek por completo. Como dice más adelante el libro de Devarim, recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando salías de Egipto, como te encontró en el camino y derribó a todos los débiles que luchaban detrás de ti, cuando estabas cansado y exhausto, y no temió a Dios. O sea, fueron totalmente, ¿cierto?, opositores a Dios, descarados. Por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te libere de todos tus enemigos a tu alrededor en la tierra que el Señor tu Dios te da como una porción hereditaria, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvidarás. Entonces la mitzvah o el mandamiento de eliminar a Amalek consiste en dos cosas. Uno, o tiene dos, digamos, condiciones. Uno, que para eliminar la memoria de Amalek, el pueblo debe resolver esto ¿dónde? Estando en la tierra de Israel. Según lo que acabamos de leer, en la tierra que el Señor tu Dios te da, como una porción. Y también, como explican los sabios, un rey debe ser designado. Es decir, explican los sabios, señala que el pueblo de Israel recibió 3 mandamientos para ser cumplidos, colectivamente como nación. Después de establecerse en la tierra de Israel, estos serán nombrar un rey, destruir a Amalek y construir un santuario. Estas 3 mitzvot deben cumplirse en ese orden. Explican en el Talmud Sanedrín 20b, y como explica Rambam, ¿cierto?, en las leyes de los mandamientos de los reyes, el Hot Melahim. 3 mandamientos debía cumplir a Israel en la tierra, que era nombrar un rey, ¿cierto?, como dice la escritura. Estando ahí dice nombrarás un rey. Luego destruir la memoria de Amalek como nación y construir un santuario. 3 cosas. O sea, este mandamiento era algo por cumplirse colectivamente y una vez que se entrara en la tierra de Israel. No podía alguien borrar la memoria de Israel de manera individual si no todos lo hacían, porque todos debían hacerlo. Y esto nos recuerda, ¿cierto?, a la historia de Saúl. Para allá vamos. Sin embargo, la mitzvah de recuerda lo que te hizo Amalek, no lo olvides, se aplica también en otras ocasiones o en otros lugares. Se cumple una vez al año, por ejemplo, leyendo la sección anterior de la Torá, donde se detalla este mandamiento de recordar. Y de hecho es una lectura única. Un Shabbat Zahor, ¿cierto? El Shabbat de la memoria, que se le llama, del recuerdo. Y se lee este verso. Entonces, esta parashá que se llama Parashat Zahor significa recuerda. Ahora, los sabios explican que la palabra recordar o Zahor se refiere al pensamiento. O sea, alguien diría, bueno, recordar es hacer algo. Dice los sabios, es el pensamiento. La regla aceptada, sin embargo, es que significa un discurso también. No solamente es un pensamiento, sino que es una manera de hablar. ¿Ok? Un discurso. Particularmente la lectura de la Torá. O sea, ellos dicen, bueno, debemos leer la porción de recordar lo que hizo Amalek en una porción por lo menos cada año. Y se lee. No solo debemos tenerla en el pensamiento, sino que en el discurso, en las palabras. Bueno, esa porción se lee cuando antes de Purim. Porque, de hecho, las principales figuras, ¿cierto?, de Purim están asociadas a la historia, digamos, de una batalla contra Amalek. En los días de Esther y el malvado Amán, descendiente de Amalek, que intentó destruir al pueblo de Israel. ¿Cierto? Entonces, la primera guerra que ocurrió contra Amalek, Israel siendo una nación,
¿Cuándo fue? ¿Cuándo se decretó también el primer rey de Israel? ¿Quién fue? Shaul. Y él, debido a un sentido de misericordia personal, particular, perdonó la vida a Agag, el rey de Amalek. Y Agag vivió para engendrar un hijo, y este hijo tuvo su descendencia, y dentro de esa descendencia estuvo Amán, quien trató de aniquilar a los judíos, ¿cierto?, en Persia. Mordejai, o Mardoqueo y Esther, a través de los cuales vino, ¿cierto?, la liberación del pueblo, eran descendientes, se dice, del rey Shaul. Por lo tanto, la sección de la Torá que registra la mitzvah de no olvidar a Amalek se encuentra junto, ¿cierto?, al Shabbat, en el Shabbat justo antes de Purim. Este Amalek es, como decíamos, el mal encarnado. Y el mandamiento del Eterno de borrar por completo su memoria indica que el traicionero ataque de Amalek no fue simplemente un incidente, no fue solo algo momentáneo, sino que fue una de muchas historias y momentos, y quizá de los primeros, ¿cierto?, que ocurrirían con todo el pueblo de Israel. Es una encarnación, por así decirlo, del mal. ¿Por qué? Porque es una antítesis a Dios y de todo lo que Dios quiere hacer. Es decir, Dios quería sacarlos de Egipto para hacerlos libres y que cumplieran sus mandamientos. Hizo Amalek destruirlos antes de que ese propósito ocurriera. O sea, su intención es irse en contra de los planes del Eterno. Entonces, mientras existan los descendientes de Amalek, existirá el mal. De alguna forma así lo está planteando. Mira, hay una raíz del mal, está diciendo Israel, a través de un pueblo. Un pueblo que recibió una raíz de amargura, ¿cierto?, de su antepasado. Y de hecho, dicen los sabios y explican de la manera en que está escrito este mandamiento, ¿cierto? Borrarás el nombre de Amalek, etcétera. Cuando dice sí, y borrarás por completo, lo interpretan como que el nombre de Dios no está completo, ni su trono está completo hasta que el nombre de Amalek sea completamente borrado. Y eso es porque en una de las palabras que aparece ahí, donde dice decir trono, como quise, sale solamente en hebreo escrito con 2 letras. Como si dijera como que es. Como una silla hoy día sería. Como que el trono no está completo. Se lee en hebreo. Le falta una letra. O sea, el nombre no está completo hasta que la memoria de Amalek o del mal sea borrada. Bueno, la Torá describe, ¿cierto?, que esto tuvo lugar en el camino, cuando saliste de Egipto. Se encontró contigo y derribó a los débiles que lucharon, que tuvieron que luchar detrás de ti. Y dice ahí, Él te conoció en hebreo, por Ja, que se deriva de la palabra Kar, que sería como frío. Es decir, como dice Rashi, si no me equivoco también, Él te enfrió el alma en el camino. Dios te mostró grandes milagros, la división del mar, pero las naciones circundantes estaban asombradas de lo que había ocurrido, donde Dios había demostrado su gran poder, su amor para con su pueblo. Y luego vino Amalek y te enfrió y te entibió después de tu calor hirviente. Y todas las naciones temían entablar batalla contigo. Pero él vino y comenzó, y así mostró el camino a otros. Puede compararse con un baño hirviente que ninguna criatura puede descender. Luego vino un réprobo y saltó a él, al agua, y la enfrió. Él se quemó pero la enfrió, y otros también entraron al agua. Es decir, si nadie se atrevía a hacerle algo a Israel después de todo lo que había ocurrido, Amalek dijo, no, se le puede hacer algo igual. Entró, se quemó, y así le abrió la puerta a otros para que siguieran oponiéndose, ¿cierto?, al pueblo o a la nación de Israel. Ese es el problema.
que abre camino para que otros también nieguen la autoridad, ¿cierto?, de Dios sobre todas las cosas. Y así nos hacen dudar a nosotros. De ese es el negocio, hacer dudar. No que Dios será tan poderoso. ¿Por qué permite estas cosas? Alguien viene y hace lo malo. Dios habla paz, viene alguien y hace violencia. Después viene otro y ve que se puede hacer violencia y también hace violencia. Y uno dice, ¿y dónde está la paz que Dios habló? Y por actos de personas o de descendientes de estos de Amalek, por así decirlo, terminamos dudando de Dios. Ese es el problema. Entonces, lo que hicieron y causaron afectó también a qué cosa? La moral de Israel. ¿Cuándo? Porque después fueron a recibir la Torá en el monte Sinaí. Y el pueblo de Israel dijo, yo prefiero quedarme aquí. Moshe subió, hicieron el becerro de oro. Y pasaron muchas cosas, tropiezos. Vinieron tropiezos. ¿Por qué? Porque hubo dudas. Moshe no baja, se habrá muerto. Vinieron dudas y quejas. Eso fue lo que trajo, por así decirlo, la duda de Amalek. Él es quien sabe quién es su creador y voluntariamente se rebela contra él. Así funciona y opera Amalek. Directamente él conoce a Dios, pero ejecuta, ¿cierto?, su voluntad pese a que sabe que hay un Dios. Se dice entonces que de alguna manera Amalek es la cabeza de las naciones, explican los sabios. Y ellos lo explican de la siguiente forma. Amalek representaría el abismo entre el conocer a Dios y aceptar su yugo. Una cosa es conocer a Dios, saber de Él, lo que Él hizo. La Escritura dice, no es lo mismo, ¿cierto? Eh, Conocer o oír de Dios que realmente hacer su voluntad. Dice en una parte que hasta los demonios creen y tiemblan, pero no cualquiera hace su voluntad. Es decir, una cosa, hay un abismo, dicen, entre conocer a Dios y aceptar el yugo de Dios. Los sabios explican que es un abismo. Es decir, no es algo pequeño. Entre conocer a Dios y realmente aceptar lo que Él quiere hacer en el mundo y en mi vida, hay un abismo. Y Amalek representa ese abismo. Y todo israelita, dicen los sabios, es susceptible, al menos sutilmente, a tal rebelión contra Dios. Amalek, dicen, explican ellos, es como la cabeza de las naciones. Había 7 naciones en la tierra de Canaán que corresponden, explican los místicos, a 7 atributos emocionales básicos del alma. Y Amalek intenta bloquear el conocimiento de Dios para que no influya en los atributos, para esforzarse en acercarse más a Dios y conocerlo. Y hacer su voluntad. O sea, es como, los sabios explican, es como el pueblo que le dio pie o que interrumpió que esos 7 obstáculos, que eran las 7 naciones de Canaán para conquistarla, él provocó una duda que hizo que los hijos de Israel después cuando se enfrentaran a estas naciones tuvieran también una duda. De hecho, se recuerda en el pasaje cuando fueron a conquistar la tierra, a visitarla, los espías, inmediatamente dudaron. Había, por así decirlo, en el canal del alma, un bloqueo a creer que Dios realmente podía darles la tierra. Una cosa es conocer lo que Dios hizo en Egipto por ellos, y otra cosa muy diferente es someterse al yugo de Dios plenamente.
Esa es la diferencia abismal que explican los sabios que hay. Y Amalek lo demostró. Le sembró duda y no bastó conocer a Dios y todo lo que había hecho, las plagas de Egipto, el dividir el mar rojo, Yamsuf. Inmediatamente tuvieron duda y no pudieron cumplir y tuvieron uno y otro tropiezo. Entonces la clave de todo está en aceptar el yugo del cielo, el yugo de Dios. Y dice, por eso explican los sabios que es lo que dice la escritura, que ni su nombre ni su trono están completos hasta que Amalek sea completamente aniquilado. Es decir, es cierto que la Torá, los mandamientos, nos elevan al conocimiento de Dios, pero también nos ayudan a aceptar su yugo. Y eso es lo principal. ¿Por qué importan los mandamientos de la escritura? Porque nos ayudan a aceptar a Dios y su voluntad. Porque entre quien conoce y sabe de Dios y quien realmente acepta su yugo, hay un abismo de diferencia. Y ese abismo se puede, por así decir, recortar y encontrar el conocer a Dios con él, aceptar su yugo a través de los mandamientos, que nos ayudan a conocer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, conocer a Dios y aceptar su voluntad. Por eso la importancia, explican los sabios, de los mandamientos. Y Amalek simbolizaría esta negativa a permitir que Dios y su voluntad ingresen, digamos, o lleguen a la persona que él le conoce o que conoce de él. De nuevo, hay un abismo entre conocer de Dios y realmente aceptar el yugo de Dios. ¿Cómo se logra destruir ese abismo? Bueno, en gematría la palabra Amalek tiene, si suma uno sus letras, ¿cierto? Da 240. Y explican los sabios que es el mismo número que la palabra Sofek. Y Sofek significa en hebreo duda, lo que hemos estado hablando. Amalek es como la duda. La duda no permite que el conocimiento de algo sea la certeza de algo, ¿cierto? Porque yo puedo conocer de algo, pero estar seguro y realmente aseverar eso que conozco, hay una diferencia. Cuando alguien está completamente seguro y cierto de algo, es porque realmente ha creído, ¿cierto? En el conocimiento que ha adquirido. Y no tiene ningún ápice de duda. Ahí está la clave. Amalek no permite el conocimiento de Dios que se traduzca en hechos. Arroja la duda y mantiene en el campo de la mente: yo creo en Dios, yo sé de Él, pero no voy a hacer esto. Impide los hechos, explican los sabios del mundo físico. Puedo yo, en mi mente, en mi pensamiento, en mi recuerdo, tener, ¿cierto?, algo, un conocimiento de Dios, saber algo que Él quiere que yo haga, pero no logro traducirlo en mi discurso y en mi acción. Por eso explican los sabios que se debe recordar esto que hizo Amalek, pero con el discurso, no solo con el pensamiento. Porque precisamente lo que bloquea a Amalek es del pensamiento a la acción, del discurso, lo que uno piensa, lo que uno dice y hace. Él enfría eso que está ahí, a lo mejor en nuestro corazón, lo enfría para que no hagamos nada. Entonces la respuesta es aceptar el yugo del cielo de todo corazón y sin reservas, como dice el Shema. Esto obliga, o nos obliga, ¿cierto?, a entender que el único y último propósito de toda la creación es hacer de este mundo una morada para Dios. Porque el objetivo de los hijos de Israel de salir de Egipto, de caminar por el desierto, de aceptar los mandamientos de la Torá, es que al
llegar a la tierra de Israel, pudiesen vivir conforme a los mandamientos de Dios y así permitir una morada para Dios. Así dijimos, 3 mandamientos tenían que cumplir los hijos de Israel colectivamente, ¿cierto? Nombrar un rey, destruir la memoria de Amalek y levantar un santuario. Porque el propósito, o sea, si yo quiero decir que quiero que aceptemos el yugo de Dios, significa de que Dios se tenga que sentir cómodo en cada lugar de mi vida y en cada lugar de este mundo. Israel fue levantado para que dentro de la tierra de Israel Dios se sintiera, por así decir, como en su morada, cómodo. Ahí se acepta el yugo del Dios. Ahí puede residir la presencia de Dios. La manera entonces de destruir esta memoria de Amalek es que en cada lugar de mis pensamientos, de mis acciones, de mi discurso, la morada de Dios pueda estar allí y pueda morar. Yeshua lo dijo, ¿cierto? El propósito es que, dice, yo y mi Padre hagamos morada en ustedes. ¿Cuándo es eso? Cuando le recibimos de todo corazón y aceptamos su voluntad en nuestra vida. Y en cada uno de nuestros pensamientos, discursos y acciones. El propósito último de conocer a Dios es permitir que Él haga morada en este mundo. En mí, donde estoy y en general en el mundo. Y la incapacidad de aceptar el yugo del cielo sin reservas a través de la duda trastornó este objetivo. De hecho, Shaul, ¿cierto? El primer rey de Israel, estuvo a punto de lograr este cometido, pero él pensó que era mejor guardar el ganado como un sacrificio para Dios y tener misericordia del rey Agageo. Y Samuel, el profeta, ¿cierto? Samuel le dice a Shaul, ¿se deleita el Señor tanto en los holocaustos y en sacrificios como en obedecer la voz del Señor? He aquí, la obediencia es mejor que los sacrificios. Es decir, es mejor aceptar el yugo de Dios y obedecerle que ofrecerle sacrificio. Y pensar que yo le puedo agradar de alguna forma con mis cosas porque le agrado por mis cosas. Le hago sacrificio con mis animales. Hoy gané animales, se los doy a Dios como sacrificio. ¿No es mejor agradar y seguir la voluntad de Dios? Esto es como si los padres le dijeran a un niño, ve, ve allá y tráeme esto. Algo necesario a lo mejor para reparar una cosa en la casa. El niño va y trae otra cosa. Y trae 5 cosas diferentes. Mira, papá, encontré 5 cosas muy buenas para la casa. El padre le va a decir, no te pedí esto. No sirve. Él que quiso hacer su propia voluntad, pero no cumplió el objetivo. La obediencia siempre es mejor porque Dios conoce todas las cosas y por algo pedirá lo que pide. Esa es nuestra base, ¿no? Nos hace bien seguir su voluntad. Es mejor la obediencia que los sacrificios, dice el profeta Shmuel. Y dice que en eso se deleita el Eterno. Entonces, Shaul quiso colocar una aceptación personal de lo que él quería hacer ante Dios antes que lo que Dios le había pedido a él. ¿No es esto lo que pasa hoy día muchas veces con las personas que intentamos agradar a Dios solo de nuestra manera o como nosotros queremos o con lo que nosotros aceptamos, con lo que no, etcétera? En vez de pensar, si Dios me pidió esto, lo voy a hacer como Él me lo pidió y así agradaré a Dios. O sea, si Dios nos dio una pauta tan clara de lo que le agrada, ¿por qué buscamos agradarle con algo diferente a lo que Él pidió? ¿Cierto? Si Dios nos pidió el Shabbat, bueno, guardemos el Shabbat. Si guardamos otro día,
bien. Pero Dios pidió un día, ok, hagamos ese día. Si Dios le agrada eso, pues cumplamos con eso. Si Él pidió recitar el Shema, hacer otros mitzvot, bueno, eso es lo que le agrada. ¿Para qué intentar decir, no, es que yo le agrado a Dios por tal y tal cosa, otra cosa que hago, soy buena persona? Pero bueno, Dios te pidió de hace de acá, ayuda al necesitado. Eso le agrada a Él. No es que yo hago otras cosas. Bueno, eso le agrada a Él. A veces intentamos satisfacer al otro y a Dios, con lo cual le agrada a uno, no al otro. Grave error, ¿no? Es de comunicación. Bueno, quien niega la idolatría en el fondo, bueno, a ver, hay un pasaje en el Tratado de Megilá que dice lo siguiente. Quien niega la idolatría se llama Yehudí o judío. Porque la palabra Yehudí, judío, cierto, viene del verbo jodá, reconocimiento, reconocer al otro, en espíritu y en verdad. Es decir, los que reconocen el yugo completo de Dios, que le reconocen a Él y lo que a Él le agrada, y aceptan así lo que Él nos plantea en nuestra vida. Y esta es nuestra lucha continua para morar, ¿cierto?, en el territorio de Dios, nombrar un rey, a alguien al cual le obedezcamos, ¿cierto? El rey Mashiach, y que todos se supone que estemos en línea. Dos judíos se dice tres opiniones, pero si el Mashiach dice una cosa, todos tendremos que seguir esa, dice la escritura. Es decir, se levantará un rey para dirigir en el fondo y a todas las personas que somos diferentes. ¿Habrá un rey que tenga esa capacidad? Será, y es el Mashiach. Por otra parte, destruir la memoria de Amalek y ese abismo que hay entre conocer a Dios y realmente aceptar su yugo. Para hacer de todo este mundo, de nuestra vida, nuestro corazón y lo que poseemos, una morada para Dios. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom.